La primera vez que escucharon el nombre del pueblo fue por accidente, en una gasolinera a las afueras de Leadville. Daniel había bajado por agua y café mientras Clara estiraba las piernas. La conversación entre dos hombres mayores, sentados en la banca de madera junto a la máquina de hielo, llamó su atención. Uno de ellos dijo: ¿Sigues yendo por Ravens Hollow con este clima? No sé cómo no te da miedo meterte por ahí en octubre. Fue ese tipo de frase que se queda flotando en el aire, como una advertencia envuelta en rutina. Daniel regresó al coche con el nombre en la cabeza y, en lugar de seguir la ruta hacia Aspen como habían planeado, sugirió tomar un desvío. Clara se encogió de hombros. Tenían días libres, algo de dinero, y el otoño estaba en su punto más hermoso. El GPS marcaba un camino serpenteante entre las montañas, casi oculto, sin señal clara, sin tráfico. A medida que avanzaban, los árboles se cerraban sobre la carretera. Hileras de abetos, arces y robles formaban un túnel rojizo y dorado que parecía no tener fin. Las señales comenzaron a desaparecer. El aire se volvió más húmedo, más denso. Entonces, como si hubieran cruzado un umbral invisible, vieron el letrero. Bienvenidos a Ravens Hollow. Población 312 habitantes. Elevación 9040 pies. El cartel estaba astillado por el tiempo, con las letras inclinadas por el peso de los años. El pueblo era más pequeño de lo que esperaban. Un grupo de casas dispersas, todas con tejados inclinados, chimeneas de piedra y cercas de madera que crujían con el viento. La única tienda general tenía una lámpara de aceite colgando en la entrada y en la parte trasera del edificio más alto. Lo que parecía ser un ayuntamiento viejo. Flameaba una bandera desgastada. Ravens Hollow estaba detenido en el tiempo. Se hospedaron en una cabaña al borde del bosque, una construcción antigua restaurada con lo justo. Cama, chimenea, cocina básica y ventanales que daban a los árboles. Desde ahí se podía ver parte del sendero que llevaba a las colinas, y más allá, el cementerio local, apenas visible entre la neblina y los troncos desnudos. Esa noche, Daniel preparó pasta mientras Clara hojeaba un libro de cuentos rurales que había encontrado en la tienda general. Las ilustraciones eran toscas, casi infantiles, pero las historias tenían algo inquietante. Una de ellas, sin título, hablaba de un hombre sin rostro que recorría los caminos de Ravens Hollow montado en un caballo negro, buscando algo que se le había quitado. No era un relato largo, solo una página y media. Pero al final, había una frase escrita a mano, diferente al resto del texto. Los que lo oyen reír, no vuelven a dormir. Clara no dijo nada. Cerró el libro, se levantó para mirar por la ventana y vio el bosque envuelto en una oscuridad densa, sin faroles, sin estrellas. No había grillos, ni viento, solo el silencio. Daniel notó su expresión. ¿Todo bien? Ella asintió, pero no se alejó de la ventana. ¿No escuchas eso? Daniel afinó el oído. Nada. No, respondió. ¿Qué oíste? Clara frunció el ceño, negando con la cabeza como si no estuviera segura. Pero algo dentro de ella ya había cambiado. Esa noche, mientras dormían, un sonido suave cruzó el bosque. No fue un grito, ni un rugido. Fue una risa. Lejana, hueca, quebrada. Como si viniera de alguien que no tiene garganta para reír, pero aún lo intenta. Al día siguiente, Ravens Hollow despertó con una niebla tan espesa que apenas se distinguía la cabaña vecina. El aire olía a leña húmeda y hojas podridas. Clara abrió la puerta temprano,
envuelta en una manta, y lo primero que notó fue la quietud. Era un silencio distinto al del día anterior, más cerrado, como si el bosque contuviera la respiración. Daniel preparó café mientras hojeaba un mapa viejo del pueblo que había encontrado en un cajón de la cabaña. Tenía marcas a mano, lugares señalados con nombres vagos. El Paso del Este, la Ruta Vieja, Bosque Quemado. Ninguno de ellos figuraba en Google Maps. En la parte inferior, alguien había escrito con lápiz: no después del atardecer. Parece que hay un sendero que lleva al cementerio, dijo Daniel, señalando el borde del mapa. Clara no respondió de inmediato. Seguía pensando en la risa de la noche anterior. No se lo había contado. Parte de ella creía que había sido un sueño. Otra parte sabía que no lo fue. Decidieron salir a caminar. La ruta al cementerio era una vereda estrecha, cubierta de hojas secas y ramas rotas, que bordeaba el bosque por el lado norte. El sendero estaba flanqueado por robles gigantescos y cercas oxidadas que parecían no tener dueño. Pasaron junto a un molino abandonado, luego una casucha derruida con las ventanas rotas, y más adelante llegaron a una verja de hierro negra que crujió al abrirla. El cementerio era pequeño y antiguo. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, inclinadas por el peso de las décadas. Algunas no tenían nombres, solo símbolos: una herradura oxidada, una cruz mal trazada, una calavera grabada a mano. Clara caminaba en silencio, sintiendo el aire más frío allí dentro. Daniel tomó algunas fotos con su teléfono, pero no hablaba mucho. Había algo inquietante en ese lugar, algo que no podía nombrar. Fue Clara quien se detuvo primero, mirando una lápida partida en dos, con las letras casi borradas. Solo alcanzó a leer el final del nombre. Él es. Debajo, una fecha, 1791. No hubo segundo vistazo. De pronto, un ruido quebró el silencio. No era un animal. No era el viento. Era el sonido de cascos. No al galope, sino caminando, lentamente. Daniel levantó la vista y Clara retrocedió un paso. El sonido venía del bosque, más allá de la verja. No veían nada, pero lo escuchaban claramente. El crujir de hojas, el golpeteo hueco de los cascos en la tierra dura. A veces se detenía. Otras, parecía acercarse, luego alejarse, como si rodeara el cementerio. No hablaron. No corrieron. Se quedaron allí, respirando rápido, con el cuerpo en tensión, como si supieran que moverse demasiado rápido lo haría notar. Y entonces escucharon la risa. Lejana, pero distinta esta vez. No fue una carcajada. Fue como un susurro disfrazado de risa. Fría, rota, como si viniera de una garganta hecha trizas. No duró más de 2 segundos. Pero eso bastó para que Daniel tomara a Clara de la mano. Volvieron por el sendero sin mirar atrás. No corriendo, pero sin detenerse. El sonido de los cascos ya no se oía. La risa tampoco. Solo el viento, que ahora movía las copas de los árboles como si algo se deslizara por encima de ellas. Al llegar a la cabaña, la puerta estaba abierta. No forzada, solo abierta, como si alguien o algo la hubiera empujado con suavidad y luego entrado en silencio. Daniel revisó el lugar, pero no faltaba nada. Sin embargo, junto al marco de la ventana, encontraron algo que no habían notado antes. Una marca larga, oscura, en forma de herradura invertida.
No sabían si había estado allí desde el principio. Esa noche no encendieron la chimenea. Se quedaron en silencio, sentados juntos, con las luces apagadas, observando las sombras que se movían tras los cristales. El bosque, mientras tanto, seguía en silencio. Pero algo caminaba por dentro de él. Y no era humano. La mañana siguiente amaneció con un sol débil, apenas filtrado entre las nubes bajas que seguían cubriendo Ravens Hollow. El pueblo parecía más silencioso que de costumbre, como si la niebla hubiera apagado incluso a sus habitantes. Clara apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco de esa risa maldita, repitiéndose como un recuerdo que no se iba. Daniel preparó el desayuno sin hablar. Ambos evitaban mencionar lo que había pasado. No querían darle forma con palabras. Tal vez si no lo decían en voz alta, se disiparía. Pero no lo hizo. Después de comer, salieron al centro del pueblo, donde había una pequeña tienda de abarrotes y una cafetería con ventanas empañadas. Clara necesitaba aire, gente, cualquier cosa que no fuera madera crujiente y árboles húmedos. Se sentaron junto a la ventana, con 2 cafés humeantes y las manos frías. Fue allí donde conocieron a June, la mujer mayor que atendía el lugar. Rondaba los 70, tenía el cabello blanco recogido y una expresión que parecía cansada desde hace años. Se notaba que observaba a cada visitante con una mezcla de curiosidad y desconfianza, pero también con resignación. ¿Son nuevos?, preguntó mientras servía más café, sin mirar a Daniel directamente. «Solo estamos de paso», respondió él. «Eso dicen todos». June dejó la cafetera sobre la barra. Miró por la ventana, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Luego bajó la voz. «No se queden hasta el 31. Nadie sensato lo hace». Clara parpadeó. No supo si era una advertencia o una tradición local más. ¿Por Halloween? No, dijo June, negando con la cabeza lentamente. Por él. El silencio fue inmediato. Incluso el tipo que barría afuera dejó de mover la escoba por un segundo. Daniel quiso preguntar, pero la mirada de la mujer se endureció. No digan su nombre. Aquí no se menciona. Y no es un juego. No es una leyenda. Es algo que pasa, y pasa desde antes de que este pueblo tuviera nombre. Nadie en la cafetería discutió. Nadie se rió. Solo asentían. June suspiró, recogió las tazas y caminó hacia la parte trasera, murmurando una frase que Clara apenas alcanzó a oír. Nadie lo ve 2 veces. De regreso a la cabaña, algo dentro de ambos había cambiado. No era solo el miedo, era la sensación de estar dentro de una historia vieja, una que el pueblo no se atrevía a contar, pero que seguía viva en los caminos, en los árboles, en las lápidas olvidadas. Esa noche, Clara no quiso dormir. Se sentó junto a la ventana con una manta sobre los hombros, mirando hacia el bosque. Pasada la medianoche, el viento cambió. Las ramas dejaron de balancearse. El aire se volvió pesado. Y entonces, lo oyó. Primero, un resoplido grave, gutural, como el de un caballo furioso. Después, el crujido de ramas. Y luego escuchó los cascos. Esta vez más cerca, más nítidos. Daniel se levantó también, con la linterna en mano. Salieron al porche sin encenderla aún, solo escuchando. No había luna, solo la oscuridad absoluta del bosque. Y ahí, entre la arboleda, se distinguía una silueta. Alta, imponente, montada sobre una bestia negra, enorme, que resoplaba vapor por las narices.
El jinete no tenía cabeza. No sostenía espada, ni látigo. No llevaba fuego ni cadenas. Solo estaba ahí, inmóvil, observándolos, aunque no tuviera ojos. Y luego, lo peor. La risa. Lenta, arrastrada, como el rechinar de una puerta vieja. Una burla macabra que no venía de su garganta, sino de todas partes a la vez. Clara sintió que las piernas le temblaban. Daniel no podía moverse. Entonces el caballo comenzó a caminar. Un paso. Luego otro. Directo hacia la cabaña. Daniel encendió la linterna. En ese instante, la figura desapareció. No se desvaneció. Solo ya no estaba. No hubo ramas rotas. No hubo huellas. Solo un olor intenso a tierra húmeda y hierro oxidado que flotaba en el aire como una advertencia. Volvieron a entrar sin hablar. Cerraron la puerta. Atrancaron las ventanas. El viento soplaba fuerte, pero no tapaba la sensación de que algo los había marcado. Afuera, en el lodo junto al porche, había una huella. No era de herradura. Era de una bota, antigua, de suela de cuero claveteada. Y estaba sola. Como si alguien hubiera bajado del caballo y estuviera caminando ahora. La mañana trajo una calma engañosa. Clara no recordaba en qué momento se había dormido, pero se despertó con los músculos tensos, como si toda la noche hubiese estado a punto de correr. Daniel estaba afuera, mirando fijamente la huella en el lodo endurecido por el frío. No dijo nada cuando Clara se le acercó. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían que no estaban locos. No fue un sueño. No fue una sombra. Lo habían visto. Lo habían oído. Y ahora quedaba la huella como una firma. Esa tarde decidieron volver al pueblo, pero no a la cafetería. Había una pequeña biblioteca, empolvada y desordenada, en un edificio de madera vieja que crujía como si respirara. Allí, entre estantes torcidos y lámparas opacas, conocieron a Elliot, el bibliotecario. Era un hombre enjuto, de unos 60 años, con voz ronca y ojos pálidos que parecían no haber dormido bien en años. ¿Buscan información sobre las leyendas del lugar?, preguntó, sin necesidad de que se lo dijeran. Daniel asintió. Elliot los llevó a un rincón apartado, donde había una mesa con carpetas manchadas y libros sin portada. Se sentó con ellos, bajando la voz a un susurro. Ravenshallow fue fundado a finales del siglo XVIII. Originalmente era un paso para comerciantes entre las montañas, pero hubo una serie de muertes, desapariciones, y finalmente, la leyenda comenzó. Al principio era un jinete cualquiera, luego, uno sin cabeza, pero antes de todo eso, fue un hombre. Clara lo miró fijamente. ¿Tenía nombre? Elliot dudó. Eso es lo que nadie quiere decir, no porque no se sepa, sino porque dicen que, al pronunciarlo, lo despiertas. Daniel pasó las hojas hasta encontrar un registro antiguo. En una de las páginas maltratadas por el tiempo, había un dibujo. Un rostro severo, con bigote fino y ojos como carbón. El pie decía, Nathaniel Griggs, 1782. Era un soldado de la guerra, explicó Elliot. Regresó al pueblo tras una emboscada en la que todo su pelotón fue decapitado. Solo él volvió. Y no hablaba, solo reía. Lo vieron cabalgar solo por las colinas, riéndose como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Luego comenzaron las muertes.
gente sin cabeza. Y él desapareció. Clara tragó saliva. ¿Desapareció? Lo colgaron. En secreto. Lo enterraron en un pozo a las afueras del bosque, sellado con cruces y cadenas. Nadie volvió a hablar de él. Pero cada octubre, alguien lo oye. Primero los cascos, luego la risa. Daniel cerró el libro con fuerza. ¿Dónde está ese pozo? Elliot los miró como si estuvieran locos. No vayan. Pero lo hicieron. Esa misma tarde, tomaron una linterna y caminaron más allá de la línea de árboles que marcaba el límite del bosque. El aire se sentía más frío, más húmedo, más denso. No había pájaros. No había ramas rotas. Solo una extraña quietud como la de un lugar que fue sellado para no ser abierto jamás. Tardaron más de una hora en encontrarlo. El pozo estaba cubierto por una losa de piedra negra, agrietada, con símbolos tallados a mano. A su alrededor, 7 postes podridos de madera con los restos de sogas y cruces oxidadas. Clara se acercó con cuidado. Sintió algo en el estómago, como un nudo. Daniel también lo sintió. No había sonido alguno. Ni viento, ni grillos, ni hojas. Solo el silencio más absoluto. Y luego, desde lo profundo del pozo, un golpe, seco, como una bota pisando tierra húmeda. Daniel retrocedió. Clara lo jaló del brazo. No sabían si lo habían imaginado, pero el silencio era ahora opresivo. Como si algo estuviera conteniendo la respiración debajo de ellos. Entonces, algo más. Un leve crujido y un murmullo. No era una voz, era una risa. Lejana, seca, asfixiada, como si viniera desde lo más profundo de la tierra, como si nunca se hubiera ido. Salieron corriendo del bosque sin decir palabra. El sol ya se había ocultado, y la noche parecía más gruesa, más hostil. En el camino, juraron oír cascos. Pero no eran rápidos. Eran lentos. Como si algo, o alguien, hubiera salido del pozo, y estuviera empezando a buscar. El regreso al pueblo fue en completo silencio. El bosque los había escupido, pero no sin marcarles algo en el cuerpo, una especie de hormigueo en la piel que no los abandonaba. Clara se tocó la nuca más de una vez, como si esperara sentir una mano helada posarse allí. Daniel cerró con doble llave la cabaña esa noche. No dijeron mucho. Ella se metió a la ducha mientras se le encendía la chimenea. El fuego no ayudó a disipar el frío. Era un frío diferente, que no venía del viento ni de la temperatura. Era un frío que se metía por los huesos, por las ideas, por las certezas. Cuando Clara salió, con el cabello empapado y una toalla envuelta al cuerpo, encontró a Daniel frente a la ventana, inmóvil. Sostenía el celular en la mano, pero no lo usaba. ¿Qué pasa? Escucha. Ella se quedó quieta. Al principio no oyó nada. Luego, lo notó. Muy a lo lejos, como un eco que no debería existir. Cascos. Un caballo, caminando lento, pero no sobre pasto, ni sobre tierra. Parecía estar cruzando el asfalto. No puede ser, murmuró ella. Daniel apagó la luz de la sala. Se agacharon y miraron por la rendija inferior de la ventana. No vieron nada. Solo el camino que se internaba entre las casas de madera, y más allá, el bosque como una mancha negra. Entonces lo vieron. No al jinete, pero sí al caballo. Era negro, enorme,
con una figura montada que se confundía con la sombra misma. No corría, no trotaba, solo caminaba con una lentitud fantasmal. Nadie lo seguía, nadie lo enfrentaba, solo avanzaba, como si supiera exactamente a dónde iba. Como si no fuera la primera vez que recorría ese camino. Y algo todavía más inquietante, las luces de las casas cercanas se apagaban una a una a medida que el caballo se acercaba. Como si supieran que verlo era invitarlo, como si el pueblo entero hubiese hecho un pacto silencioso para ignorarlo, para sobrevivir. A la mañana siguiente, el clima era diferente. Un viento más seco, más rojizo, barría las calles. Había hojas de roble por todas partes, y en el aire, un olor a tierra recién removida. Cuando bajaron al pueblo, notaron algo raro en la calle principal. La cafetería de Betty estaba cerrada. Algo impensable. Ella abría incluso en Navidad. Daniel tocó la puerta varias veces hasta que una figura apareció del otro lado del vidrio. «No deberías estar aquí», dijo la mujer con voz apagada. «Vuelve a tu cabaña». «¿Qué fue eso anoche?», preguntó Clara. «¿Qué es lo que pasa en este pueblo?». Betty bajó la mirada, pero no abrió la puerta. «Nadie viene en octubre, nadie nuevo, y los que vienen, no siempre se van». Esa frase los persiguió todo el día. Esa tarde decidieron regresar al pozo, no para abrirlo, no para comprobar nada, solo para ver si realmente había huellas, si la tierra había sido removida. Una forma torpe de confirmar que no estaban perdiendo la razón. Pero no llegaron. A medio camino, en un sendero angosto entre árboles secos, encontraron algo. Una gorra azul. Y luego, a unos metros, una mochila rota. La reconocieron de inmediato. Era la mochila del excursionista que habían visto el primer día en el café, el que viajaba solo, que hablaba de cumbres y fogatas. No había sangre, no había huellas. Solo sus cosas esparcidas, como si hubieran sido arrojadas sin cuidado, como si algo, o alguien, lo hubiese levantado del suelo. Daniel se acercó a un claro, buscando con la mirada, y entonces se congeló. Clara lo alcanzó. Frente a ellos, sobre una roca, estaba un casco. Un casco de ciclista, lleno de tierra, con una grieta en la parte superior, como si algo muy pesado lo hubiera aplastado. Y encima de todo, una huella. No de caballo. Una huella de bota, anticuada, grande. Clara sintió algo en su oído, un sonido muy leve, casi un susurro, una risa seca, lejana, como si el viento le hubiera traído un fragmento de algo que ocurría a cientos de metros. Se giró de golpe, pero no había nadie. Solo los árboles, solo el silencio. Solo esa sensación de que algo los estaba siguiendo. No durmieron esa noche. Apenas regresaron a la cabaña, Daniel cerró todas las ventanas y colocó la mesa contra la puerta, mientras Clara se sentaba en el borde de la cama, con las manos frías, mirando hacia ninguna parte. No hablaban, solo escuchaban. Porque allá afuera, el mundo no se sentía igual. El viento ya no silbaba entre los árboles, se arrastraba como un gemido largo, como si trajera consigo la voz de alguien que no podía gritar. Y aunque no se oían cascos, el silencio estaba lleno de pasos invisibles. A la mañana siguiente, fueron directo con el sheriff, un hombre robusto, de barba gris mal recortada, ojos pesados, y un uniforme que parecía quedarle grande de cansancio. «Ya basta», dijo Clara apenas entró en la comisaría. «Ayer vimos al jinete. Anoche caminó por el pueblo. Y encontramos la mochila del excursionista».
¿Dónde está? ¿Qué están ocultando? El sheriff no los miró directamente. Se levantó, cerró la puerta con llave y bajó las persianas. Nadie lo llama por su nombre aquí, dijo con la voz ronca, como si las palabras le salieran de un sitio viejo y polvoriento. Pero si lo vieron, entonces están metidos hasta el cuello. ¿Quién era?, preguntó Daniel. ¿Qué quiere? El sheriff suspiró. Fue un soldado. Hace mucho, antes de que esto fuera un pueblo con nombre, antes de las cabañas, antes de las banderas en octubre. Lo llamaban Caleb. Lo enterraron cerca del río, sin cruz, sin ataúd. Clara frunció el ceño. ¿Por qué sin ataúd? Porque nadie quiso pagar uno. El pueblo le temía, continuó el sheriff. Decían que se deshacía de quienes lo ofendían, que era violento, que una noche incendió la casa de un comerciante solo porque no le quiso fiar un caballo. Y un día desapareció. Dicen que se ahogó, que cayó del risco con su montura, cerca del viejo pozo. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que pasa ahora? El sheriff clavó los ojos en ambos. El cuerpo nunca apareció. Clara tragó saliva. Entonces, ¿el jinete es él? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero cada octubre, cuando se acercan las fechas, alguien desaparece. Un excursionista. Un turista. Alguien que no debería estar aquí. Y cuando eso ocurre, vemos al caballo. Siempre en la misma dirección. Siempre en silencio. ¿Por qué no hacen nada? Porque nadie quiere acabar como Caleb. El sheriff los miró con una expresión que no era de miedo, sino de resignación, como si supiera que ya era tarde. Váyanse esta noche. Empaquen. Salgan por el sur. No le hablen a nadie. No miren atrás. Pero esa noche, el pueblo no durmió. Ni siquiera fingió. Las luces de las casas estaban apagadas desde temprano. Las cortinas cerradas. Los perros se acurrucaban bajo las mesas, sin ladrar, con los ojos vidriosos, como si ya supieran quién se acercaba. Entonces lo escucharon. Primero, muy lejos, el trote. Luego, la risa. No una carcajada, no un sonido humano. Era como si un cuervo muriera riendo en medio del bosque, como si algo intentara burlarse del miedo, y lo disfrutara. Daniel asomó por la ventana. «Está aquí», murmuró. El jinete no trotaba, caminaba, montado sobre ese caballo negro como el carbón mojado, con una postura recta, y el cuerpo envuelto en una capa harapienta que ondeaba con el viento. No tenía cabeza, pero parecía mirar. La sombra de su cuello vacío apuntaba hacia las casas, hacia las ventanas, hacia ellos. La luna estaba alta. No había niebla, solo claridad y miedo. El jinete detuvo al caballo frente a la casa del sheriff. Y esperó, solo unos segundos. Entonces, desde el interior, una luz temblorosa se apagó. Y el caballo siguió su camino. Lento, constante, con el eco de esa risa podrida flotando en el aire. Clara retrocedió sin dejar de mirar. «No es un fantasma», susurró. «Está aquí. Está vivo». Pero Daniel no respondió. Miraba al jinete con una mezcla de horror y furia. «No podemos dejar que esto siga». Clara lo miró. «¿Qué vas a hacer?». Él no respondió. Solo se alejó hacia la cocina y empezó a buscar algo entre los cajones. Una linterna, un cuchillo, un mapa. La próxima noche sería Halloween.
Y si el jinete seguía su recorrido, alguien más no volvería. El amanecer fue gris. No nublado, no lluvioso, solo gris, como si el color se hubiera marchado del mundo. Daniel no durmió. Pasó la noche revisando mapas, limpiando el filo del cuchillo, repasando la ruta que tomaban los jinetes coloniales, buscando en viejos foros del teléfono datos, leyendas, coordenadas. No buscaba cómo escapar, buscaba cómo enfrentarlo. Clara se quedó en silencio por horas. Pensaba en el caballo, en la forma en que el jinete se detenía frente a cada casa, como si supiera algo de cada uno. Ese no era un asesino común. No mataba por azar. Parecía seleccionar. Esa tarde, cuando el sol empezó a caer, Daniel le dio un papel. Una nota. Si me pasa algo, llévala al periodista de The Observer. Está en Portland. Le va a interesar. ¿Y tú? Preguntó Clara, casi sin voz. Voy a seguirlo. ¿Estás loco? Sí, pero si nadie lo detiene, seguirá viniendo. Cada año, como un reloj. Se abrazaron por última vez antes de que Daniel saliera con la linterna en una mano y el cuchillo en la otra. La noche ya había bajado cuando lo vieron cruzar el límite del pueblo. Y entonces, empezó el viento. Pero no era brisa. Era como un suspiro largo que se tragaba el bosque. La tierra crujía. Las ramas se doblaban hacia el camino. Y luego, el sonido. No un relincho, no un trote. El peso del caballo se sentía en el suelo, como si cada paso hundiera los recuerdos del lugar. Clara lo siguió en silencio, desde la distancia, entre los árboles. Entonces lo vio. El jinete estaba allí, detenido junto al viejo puente, en el extremo del sendero que llevaba al acantilado. Daniel, solo, con la linterna apuntando al suelo. «Sé quién eres», gritó él. El jinete no se movió. Pero el caballo resopló, y empezó a avanzar. Clara quería correr, pero algo la obligó a quedarse. No era miedo, era la necesidad de ver cómo terminaba todo. Daniel no se apartó. El jinete lo rodeó, y por un segundo, pareció que se iría sin atacar. Pero entonces soltó esa risa. No era una carcajada, era como si los huesos se quebraran por dentro. El caballo se alzó, y Daniel gritó. «Te enterraron como un animal porque tú los hiciste así. Mataste antes de morir. Tú comenzaste esta maldición». El jinete se detuvo, y bajó del caballo. No corrió, caminó con paso firme. Entonces Clara lo vio bien. Su cuello no era solo un tajo, era una cicatriz vieja, reseca, sin sangre. Como si su cuerpo hubiera sido embalsamado con rabia. No tenía cabeza, pero sí intención. Se movía como quien reconoce a su víctima. Y cuando estuvo frente a Daniel, levantó una mano. Pero antes de tocarlo, Daniel arrojó algo al suelo. Una bolsa. Dentro había restos humanos. Un cráneo. La tierra se estremeció. Clara lo había visto en la tarde, escondido, desenterrándolo en la vieja capilla. El cráneo que faltaba del cuerpo de Caleb. «Esto es lo que buscas, ¿no?», gritó Daniel. «Aquí está». Por un momento, el jinete pareció detenerse. La risa cesó y el caballo retrocedió. Entonces, el cuerpo del jinete se inclinó hacia adelante, como si, por fin, pudiera descansar. Pero en vez de tomar el cráneo, lo aplastó bajo su bota. El estallido del hueso seco fue como un disparo. Luego, el silencio.
El jinete tomó su espada y con un movimiento fuerte y certero separó la cabeza de Daniel de su cuerpo. Clara gritó con horror. No podía creerlo. El jinete la miró mientras guardaba lentamente la cabeza de Daniel en una bolsa negra y antigua. Ella lo miró con terror. No quería venganza. Quería ser la historia que nunca muere. El miedo que se hereda. El castigo por el silencio. Entonces galopó hacia el bosque, sin mirar atrás. Ese Halloween, el pueblo no decoró calabazas. No hubo fiesta. No hubo luces. Solo una sombra menos. Pero el eco de los cascos sigue apareciendo cada octubre cerca de Halloween. Y cada año, alguien escucha esa risa. Alguien que tal vez no vuelva jamás.